¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y la ley de alivio financiero trae resoluciones y disposiciones importantes que debemos tenerla en cuenta. Siempre debemos tener presente que esta ley fue publicada en el quinto suplemento número 699 del registro oficial del lunes 9 de diciembre del 2024. Y esta ley, si nosotros la analizamos desde el punto de vista de su articulado, esta ley solamente tiene 6 artículos y se nombra de manera general cuáles van a ser los beneficios. Tiene 2 disposiciones generales y las demás son disposiciones transitorias. Una disposición transitoria, la número 3, la disposición transitoria número 3, la tercera, es una disposición importantísima. ¿Por qué? Porque habla aquí de un sinnúmero de beneficios tributarios que vamos a tener nosotros la posibilidad, y no solamente con el servicio de rentas internas, sino también con otras entidades. Dice la disposición transitoria tercera: el director general del servicio de rentas internas en la Administración Tributaria Central y de modo facultativo, prefectos provinciales y alcaldes, en su caso, en la Administración Tributaria Seccional y las máximas autoridades de la Administración Tributaria de Excepción, mediante resolución, declararán extintas las obligaciones tributarias contenidas en títulos de crédito, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación y demás instrumentos contentivos en deudas firmes. En dichas obligaciones estarán incluidos el tributo, los intereses, las multas que, sumados por cada contribuyente, no superen un salario básico del trabajador en general, vigente a la entrada en vigor de la presente ley, y que se encuentren en mora de pago por un año o más, siempre que se demuestre que la Administración Tributaria ya ha efectuado alguna acción de cobro o acciones coactivas. ¿Qué tenemos que entender de esta parte de la disposición transitoria tercera? Que cuando exista alguna multa que había que pagar y no se lo hizo y se tiene ese valor vigente, dice que en este caso no solamente en términos de impuestos, de IVA, de impuesto a la renta, de impuesto a los consumos especiales, no solamente en estos impuestos, sino también dice en la Administración Tributaria Seccional y las máximas autoridades de la Administración Tributaria de Sección, mediante resolución, tendrán que emitir los alcaldes, los prefectos, una resolución, mediante declararán extintas, la terminarán las obligaciones tributarias contenidas en títulos de crédito, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación y demás instrumentos contenidos de deudas firmes. Deuda firme quiere decir que no se hizo ningún reclamo, que simplemente se notificó que había tal deuda y no se dijo nada, por eso son deudas firmes.
En dichas obligaciones estarán incluidos el tributo, los intereses y las multas, que sumados por cada contribuyente, no superen un salario básico unificado del trabajador en general vigente a la entrada en vigor de la presente ley. Miren esta parte de la ley, la disposición transitoria tercera, dice lo siguiente, en dichas obligaciones ya están incluidos el tributo, los intereses y la multa, que sumados por cada contribuyente, es decir, yo tengo el contribuyente, vamos a hacer un ejercicio para nosotros poderlo visualizar de mejor manera lo que nos está aquí diciendo la ley, para nosotros llevarlo a números y ver cómo tengo que proceder. Vamos a ver entonces lo que nos dice, porque eso es lo importante, que todo lo que se resuelve, lo que dice una normativa legal, nosotros tenemos que ejemplificarlos en números para que la idea pueda quedar más clara. Dice aquí, veamos, en dichas obligaciones estarán incluidos el tributo. Vamos a ver aquí. Esta es la disposición transitoria tercera. El tributo. Por ejemplo, en el ámbito municipal, ¿qué ingresos para el municipio son tributarios? Eso es lo primero que debemos tener claro, porque aquí todo tiene que ver con tributos. Y la pregunta que nosotros nos podríamos hacer, ¿los impuestos prediales es un tributo o no es un tributo? Nosotros podríamos entender y decir, quizás sí, pero para nosotros poder determinar con exactitud si los impuestos prediales son un tributo, nosotros tendremos que ir a revisar lo que dice el Código Ordenamiento de Administración Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el CONTAC, que regula las relaciones entre los miembros o los integrantes de una ciudad con su alcalde. Entonces, el COTAC establece cuáles son los ingresos que nosotros los podemos considerar como ingresos tributarios. Y de esa manera nosotros vamos a tener la idea clara de si es plausible, si es o no, que nosotros podamos solicitar una desaparición o que se borren esos créditos o esas deudas en firme que yo tenía, no solamente con la administración tributaria, sino también con los gobiernos seccionales. Entonces, en la ley de ordenamiento, el COTAD, Código de Ordenamiento Territorial, nos menciona en esta ley cuáles son los ingresos tributarios de un municipio, porque eso es lo que nosotros debemos tener claro, cuáles son los ingresos tributarios de un municipio, para que de esa manera nosotros podamos no solamente solicitar que se nos borre
las deudas en firmes que tenemos con la administración tributaria, sino las que podamos tener con los organismos seccionales. Y ahí surgía entonces una pregunta: si nosotros podemos considerarlos a los predios como una deuda tributaria. Y aquí en el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, nosotros encontramos aquí de los ingresos, el artículo 187 menciona de los ingresos de los gobiernos, que nos habla de los gobiernos parroquiales. Vamos a ver más adelante. Tenemos los ingresos tributarios, que es la clave para nosotros poder saber que en efecto esa solicitud que yo puedo hacer basándome en la ley de alivio financiero va a tener o no va a tener eco, va a tener una respuesta positiva del gobierno seccional. Pero yo lo que siempre digo es que nosotros tenemos que hacer toda la gestión, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder obtener un beneficio económico, por supuesto, porque eso significa que no va a salir dinero de mi empresa o de mi emprendimiento o de mi sueldo, si soy una persona que trabaja bajo relación de dependencia. Para nosotros entonces solicitar esa posibilidad que nos da la ley de alivio financiero y no tener que pagar por ningún caso que se habrá dado y que se generó una deuda en firme porque nosotros no pagamos a tiempo los impuestos, no pagamos a tiempo algún valor que solicitó la administración tributaria y que nosotros entonces estamos en mora. El Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, estamos revisándolo aquí, nos da una idea clara de lo que son los ingresos tributarios. Miren, aquí por ejemplo, en el capítulo 5, y esa también era una duda, nos habla de las contribuciones especiales o mejoras, porque también por una CEN, como le llaman ellos, contribución especial a mejoras, puede haberse dado también que se generó una deuda. Ya, entonces, las contribuciones especiales o mejoras tienen un título aparte, el título 5, y eso está considerado también como ingreso, pero no tiene el carácter de tributario, porque aquí no está dentro, es un capítulo aparte, es un capítulo que nosotros podemos ver aquí, el capítulo 5, de las contribuciones especiales y mejoras. Vemos también el capítulo 4, es de las tasas metropolitanas, municipales metropolitanas. Vemos ahí lo que habla de las tasas. Otra sección nos habla de otros impuestos municipales y metropolitanos. Veamos aquí otra clase de ingresos que recibe un gobierno seccional autónomo y que nosotros los podemos considerar, si fuera el caso, para que se nos pueda eliminar esa deuda que nosotros tenemos con la administración tributaria. Aquí nos habla sobre el otro impuesto, sobre el valor especulativo del suelo. Vamos a buscar lo que nosotros habíamos puesto como una inquietud, si también dentro de estos impuestos o dentro de estos beneficios estarían los impuestos prediales. Aquí miren, aquí estamos hablando sobre el impuesto a las patentes,
que es una sección, es decir, mire, impuesto a los espectáculos públicos, mire, patentes, espectáculos públicos que están dentro de una sección. Aquí está el impuesto a los vehículos, también una sección. Todas estas secciones dependen de un gran capítulo que más, en la parte está más anteriormente, aquí habla de las exenciones, sigue hablando de secciones. Vamos a ver si los impuestos prediales también están dentro de los posibles beneficios tributarios. Aquí habla de otro impuesto, miren, las alcabalas es otra sección, las alcabalas también es otra sección. Entonces, todos estos, aquí está, sobre los impuestos prediales y urbanos, está la disposición quinta, la disposición quinta. Normalmente, aquí habla de los predios rurales, la disposición cuarta, predios y bienes exentos, y todo esto está englobado dentro de un capítulo, porque aquí son varias secciones, vamos revisando lo que nos dice el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Aquí sigue hablando de más impuestos, impuestos a los inmuebles no edificados, funciones tributarias, impuestos sobre los predios urbanos, sigue siendo una sección. Quiere decir que está dentro también de un gran capítulo. Eso es lo que les voy aquí a confirmar para que nosotros entonces podamos solicitar una amnistía y se puedan desaparecer. Miren lo que nos dice el capítulo 3, nos dice impuestos. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos esos impuestos que yo les había mencionado son tributarios. Fuente de liberación tributaria, miren, son tributarios. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a irlos repasando. Vamos a irlos señalando aquí. En primer lugar, si ustedes quieren hacer algún reclamo o quieren pedir que esos impuestos que tienen una deuda en firme puedan ser eliminados por el gobierno seccional, puedan ser eliminados por los municipios, porque así lo dice la ley de alivio financiero. Entonces aquí vemos, nos habla de impuestos, vamos a resaltar impuestos. Y aquí nos habla que son de origen tributario. Podemos también tomar en cuenta esto en el caso de hacer un reclamo. Entonces, ¿cuáles son estos impuestos? Aquí vamos avanzando. Miren, aquí está detallado. Impuestos sobre los predios. Vamos a señalar todos estos impuestos. Miren. Impuestos sobre la propiedad urbana, impuestos sobre la propiedad rural, impuestos de alcabalas, impuestos de los vehículos, impuestos de matrículas y patentes, impuestos de espectáculos públicos, impuestos de las utilidades de transferencia, impuestos de juego, impuesto del 1.5 por mil de los activos totales. Entonces, todos estos son impuestos y nos dice el Código Orgánico de Administración Territorial, Autonomía y Descentralización, por los que nosotros podemos solicitar, en virtud de lo que dispone la Ley de Alivio Financiero, podemos solicitar, dice, solicitar que puedan ser dados de baja dichas obligaciones. Ahora, yo les quería hacer esto, mire, dice,
Dice, en dichas obligaciones estará incluido el tributo. Vamos a tomar un caso. Ya vemos cuáles son todos los tributos. Aquí tenemos todos los tributos. Vamos a suponer que lo que más se utiliza y lo que más se paga también es impuestos sobre los predios urbanos. Vamos a poner aquí. Impuestos sobre los predios urbanos. Impuesto predios urbanos. Veamos lo que dice la ley. Dice la ley. Dice que no en dichas obligaciones estarán incluidos el tributo, vamos a poner los intereses y las multas. Vamos a poner, entonces, supongamos, y esto lo vamos a confirmar más adelante, que el año 2023, vamos a poner aquí el año, del año 2023, mi impuesto a los predios urbanos fue de $50. Ahora tengo que pagar de multas, porque así dice la ley, que estarán incluidas, no menciona aquí, tributo, intereses y multas. Tributos, intereses y multas. Pongamos aquí los intereses. Pongámoslo a grosso modo. Normalmente los intereses son los que determinan la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador. Por efectos didácticos, pongamos que $2 de multas y $1 de intereses. Sumamos estos y nos da un total de $53. ¿Qué más dice la ley? La ley dice, una vez que están considerados todo eso, no superarán, dice, y las multas que sumados por cada contribuyente no superan un salario básico. Vamos entonces a poner aquí. Este es un contribuyente, o sea, tiene que ser por contribuyente. Este es un contribuyente. ¿Cuál es el salario básico? El salario básico unificado, ¿cuánto es? $460. ¿Supera o no supera estos $53 los 460? No. Entonces, es una condición que aquí menciona para poder solicitar. Ya, cada contribuyente no supera un salario básico unificado del trabajador en general vigente a la entrada en vigor de la presente ley. ¿Cuándo entró esta ley? Entró el 9 de diciembre del 2024. Entró el 9 de diciembre del 2024. ¿Y qué dice la ley? La ley dice, y demás instrumentos, dice la ley. Y la máxima ya, muy bien, incluye el tributo, los intereses y las multas que sumadas por cada contribuyente no superarán un salario básico en general vigente a la entrada en vigor de la presente ley. Y el salario básico es de 460, ahora que está vigente esta ley. Ya está vigente esta ley, que como vimos fue el 9 de diciembre del 2024, el salario básico. El salario mínimo general vigente es de $460. Ahora, hay otra condición. Primera condición, entonces, que sumadas no superan el salario básico. Entonces, primera condición, vamos a poner primera condición, es que no tiene que superar los $460. Vamos a poner aquí una referencia para entender que no tiene que superar, me menciona aquí, los $460, no tiene que superar. Y aparte de eso, otra condición dice que se encuentren en mora de pago por un año o más. Que se encuentren en mora por un año o más. Mora, un año. Un año. Un año. Ok. O más. Miren ustedes todas las ventajas que vamos a obtener con esta ley de lío financiero.
en base a lo que dispone lo que nos dice la disposición transitoria tercera, nosotros podemos solicitar que se nos dé de baja esa deuda en firme que le hemos tenido por un año o más. Veamos aquí nuevamente. Dice la condición vigente a la entrada presente que se encuentren en mora de pago por un año o más. ¿Qué significa esto? Significa que si mi deuda la tengo solamente por un mes, no procede, no puedo yo pedir que en este caso la administración tributaria provincial o en este caso el alcalde emita la resolución en la cual nos menciona aquí, mediante resolución declararán extintas. ¿Puedo pedir que se declare extinta mi obligación tributaria en firme? No. ¿Por qué no? Porque a la entrada en vigencia de la presente ley, mi deuda no tiene un año, en mora por un año, en un año o más. Siempre que se demuestre que la administración tributaria ya ha efectuado alguna acción de cobro o acción coactiva. Eso tenemos que demostrar. ¿Cómo lo tenemos que demostrar? Lo tenemos que demostrar con una notificación que nos hizo llegar el municipio y que nos mencionaba que nosotros tenemos que pagar este dinero que se generó por la obligación tributaria. Entonces, aquí viene lo que nosotros debemos entenderlo bien. Tiene que ser por un año o más, pero yo siempre digo, no hay peor gestión que la que no se intenta. Aunque no esté por un año, usted igual puede hacer la solicitud y puede pedir que se dé de baja ese título de valor en firme que existe actualmente y que no se hizo o no se pudo pagar. La situación económica está difícil, está complicada y tenemos que hacerlo de esa manera. Esa es la forma de que nosotros podemos contribuir con la ciudadanía. No decir, ¿quieren que les explique? ¿Quieren que trate este tema? No, hay que tratarlo. Es como cuando nosotros decimos, ¿quieres que te dé este jugo? O ¿quieres que te lleve a esta ciudad? No, hay que hacerlo. Porque si no se lo hace, hay escondida otra intención. La intención aquí es ayudar. Miren, nosotros les podemos hacer este escrito para solicitar al gobierno seccional, al alcalde, puedan dar de baja los títulos que ustedes tengan. Miren que dentro de los impuestos tributarios les quería también mencionar que ustedes también tienen ahí el impuesto del 1.5%, 1.5 por mil de los activos totales, propiedad urbana, propiedad rural, alcabala, vehículos, impuestos sobre los vehículos. Puede ser que ustedes tengan varios años que no han pagado impuestos sobre los vehículos. Y se puede hacer un escrito para pedir que se emita una resolución para dar de baja ese título de valor. Y así lo dice la ley, así lo dice. Una resolución que declaran extintas las obligaciones tributarias contenidas. Y es más, aquí nos habla del impuesto al juego, el impuesto sobre las utilidades, transferencia de predios urbanos y proveeduría de los mismos, impuesto a los espectáculos públicos, impuesto de matrículas y patentes. Impuesto de patentes. Miren ustedes, hay la posibilidad de que ustedes puedan pedir en base a lo que determina la ley de alivio financiero, solicitar se den de baja esos títulos de crédito para que porque la situación económica está difícil. Entonces, se puede hacer ese escrito para que, mediante resolución, declaren distintas las obligaciones tributarias. Miren, entonces, si consta por más de un año, hay muchas personas que deben patentes. Nosotros podemos pedir en virtud de lo que determina la ley, y esto no es algo discrecional,
es algo vinculante. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque en este caso, la ley de alivio financiero, ese es el fin. Y es una ley orgánica y tiene como objeto generar alivio financiero. ¿Qué significa esto? Que no vaya a haber la posibilidad de pagar un dinero por una deuda infirme. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de la ley. ¿Cuántos contribuyentes no deben mucho dinero por concepto de patentes, por concepto de impuestos a los vehículos? Podemos hacerle nosotros este escrito, esta gestión, para que el municipio resuelva, emita la resolución para declarar extinta, que no procede, que ya no existe más, eliminar esas deudas que ustedes tienen, en este caso con los alcaldes. ¿Quieren que les hagan ese escrito? Llámenos. Celular 099-214-3960, WhatsApp 093-905-5064, correo cifecon termina en T 1995 @gmail.com. Es la hora de que ustedes tengan de verdad ese alivio financiero y estamos aquí nosotros para poderles ayudar, para poder hacer que esta ley se cumpla y que las administraciones, tanto tributaria, municipal, provincial, cumplan con esa ley. Como vimos, el CEN, las contribuciones especiales de mejora, no están dentro de este campo de acción, pero lo demás sí. Hagamos lo posible, llámenos, queremos hacerle este escrito para que se emita la resolución y den de baja estos títulos, valores, estas deudas que ustedes tienen con las alcaldías. Repito, llámenos al celular 099-214-3960, WhatsApp 093-905-5064, correo cifecon termina en T 1995 @gmail.com. Queremos ayudarte para que tu liquidez, tu dinero no sea afectado y estas deudas en firme puedan desaparecer de manera definitiva. Llámanos hoy, hoy queremos hacerlo. Estamos en territorio, te visitamos en tu local para hacer el escrito, hacer la petición para que estas deudas desaparezcan y queden totalmente eliminadas y tú ya no tengas ese problema de que le debes mucho dinero a los municipios.